Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana y sudamericana por sobre todo. Hoy les invito a reflexionar antes de votar, cuando milagrosamente, y no sabemos cómo, Rafael Correa ha conseguido un partido que lo auspicie a él y a sus candidatos para las próximas elecciones seccionales del Ecuador, la lista 5. Indubitablemente yo les invitaba a ustedes a votar nulo porque no existía ningún partido de oposición al gobierno entre las listas de los partidos que iban a participar en esta contienda. Pero un partido, el de la lista 5, que era de un candidato que participó para las elecciones a presidente y que después tuvo problemas con la justicia, Esquivel se llama. Este señor, que ve que su partido puede desaparecer en las próximas elecciones, trata de salvarlo y para lo cual le ofrece a Rafael Correa la posibilidad de utilizarlo a fin de que él pueda participar en las próximas elecciones con los candidatos que considera le son leales todavía y tienen una fuerte base moral, más aún después de que ha sido purgado el partido Alianza País y la mayor parte de los miembros de ese partido están ahora con Lenin Moreno y por supuesto la perspectiva en las próximas elecciones son pésimas para ese partido. Muy diferente de las perspectivas que tiene la lista 5 con Rafael Correa. Por otro lado, siempre les invitaré a que esperemos que esté organizado para el día de las elecciones la recolección de firmas para una asamblea constituyente. En caso contrario, si logramos sacar con la lista 5 lo suficiente número de votos, este ya será el preámbulo para la recolección de firmas con el fin de hacer una asamblea constituyente que recomponga el país, porque en la asamblea constituyente del 2008 que nos dio la Constitución, se quedaron algunas cosas pendientes y otras han sido ya echadas abajo, como la ley de comunicación, la ley de plusvalía y otras leyes que eran muy útiles para el Ecuador. La situación que enfrentamos ahora nos lleva a pensar, en primer lugar, sobre lo que se ve en la perspectiva de las nuevas elecciones. Desde la época que nosotros más recordamos, la Biblia, y hablamos del Nuevo Testamento, y en fin, desde el mismo origen de la humanidad, Caín y Abel, la traición, la cobardía, la persecución y muerte del enemigo, lo que nosotros llamamos la guerra, la cultura de la guerra, que decorosamente se le llama política, porque la política no es sino la cultura de la guerra. Democracia es la cultura de la paz. ¿Por qué política es la cultura de la guerra? Porque en la política todo vale. El objetivo es llegar al poder para decidir la suerte y muerte de las personas que acudieron a votar y para la apropiación de los recursos de un país y de la vida de los habitantes de ese país. Un tipo que llega a ser gobernante puede decidir la vida de los habitantes de ese país porque puede declarar la guerra a otro país y organizar un ejército con todos los habitantes para atacar al vecino. Es lo que hizo Hitler. Entonces, la lucha por el poder es por apropiarse de su vida y de mi vida.
Pero no solamente que se apropian de su vida y de mi vida, también se trata de la apropiación de los recursos de un país, que son recursos de todos. Por ejemplo, el mar, el aire, las selvas, el subsuelo, el agua, los animales silvestres. Todo eso puede llegar a ser propiedad del gobernante, que él puede decidir y disponer a su antojo de esos recursos para beneficio propio o para beneficio de su grupo, porque lo más importante que persigue a un político es beneficiar a su grupo. Miente todas las veces, porque la política es la cultura de la mentira. Todo político va a decir que lucha por el bien común, por el bien de todos, pero en realidad eso es una mentira que se ha probado existe desde la época de Grecia, en que comenzó la política, con Aristóteles y con Platón, que publicaron sus sendos libros al respecto, hasta la fecha. El objetivo fundamental de un político no es el bien común. El bien común es, por sobre todas las cosas, un consenso en que todas las personas se ponen de acuerdo para defender un valor, un territorio, una conducta. Puede ser un lenguaje, una religión, las leyes, los bienes materiales e inmateriales que les permiten tener, primero, identidad propia, segundo, seguridades y tercero, diferenciación, ser diferentes. Esto es lo que caracteriza a un gobierno democrático. La democracia es lo contrario de la política. La democracia es cuando a usted, a mí, a mis hijos y a todos los que habitan en un territorio se les da el derecho de decidir por sí mismo en todo. Es decir, de ser personas, de tener personalidad y de decidir en conjunto, mediante elecciones frecuentes, lo que es conveniente para todos. Cuando una persona es la que decide la suerte y muerte de los demás, se llama política. Cuando un consenso es el que decide, se llama democracia. Eso es lo que estamos tratando de enseñarles a ustedes, y por eso yo les digo a ustedes siempre que soy el ideólogo de un movimiento diferente, el movimiento de las personas y de los internautas, porque los internautas son las primeras personas que se han formado en el siglo XX. Para ser persona, usted tiene que tener primero una imagen de sí mismo, y eso nos lo permite Facebook, que aun cuando nosotros podamos a través de Facebook mentir, poner solamente las fotos en las que estamos alegres, no mencionar nuestras fraudes, nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros enemigos, nuestras desgracias, nuestros sufrimientos, sin embargo, nos identificamos aun cuando sea por el lado amable, como se dice, por el lado agradable. Y esto de tener ya una identidad que puede perpetuarse en el tiempo, porque usted puede morirse y su imagen de Facebook, lo que le gustó, lo que no le gustó, sus fotos, sus videos, sus amigos, sus relaciones, todo, quedará para la perpetuidad. Eso se llama persona. Persona es además el individuo que no tiene que someterse, como cuando existía la Unión Soviética, a un gobierno que le puede privar a usted del derecho de ir a visitar otra ciudad. Porque en la Unión Soviética, para usted poder salir e irse de un lugar a otro, tenía que sacar una propiska, un permiso, y eso se sacaba con la invitación de la persona del otro país.
o de la otra ciudad. Y para poder usted viajar a otro país tenía que también tener la invitación de alguna persona de otro país. Y como les tenían a la gente encerrada, no podía usted tener una invitación de personas de otro país porque no conocía a nadie, no había la real posibilidad de conocer a nadie que le pueda invitar a ese país. Entonces usted no podía salir de Rusia, de Cuba, de las repúblicas de Europa del Este, y esa limitante fue terrible, fue la clave, el punto más neurálgico del fin de la Unión Soviética. Muchas gracias.